segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Timoteo capítulo 2. ¿Estamos ahí? Versículo 15 en adelante dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hablemos con el Señor. Padre, nos has reunido en esta ocasión para hablarnos directamente a nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que a su vez nosotros podamos dar fruto a su tiempo. Ayúdanos a discernir tu palabra, a morir a nosotros mismos para que tu palabra pueda crecer en esa nueva criatura que es en Cristo Jesús en nosotros, para que sea evidenciada esa nueva naturaleza a todos aquellos que nos vean. Ayúdanos a discernir, háblanos a nuestro espíritu, háblanos a nuestra alma, a nuestro entendimiento y sobre todo háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Ahora sí vamos a... Aquí Pablo le está escribiendo, el apóstol Pablo le está escribiendo al joven pastor Timoteo y le dice: procurad. Procurar habla del esfuerzo humano, que habla ya de nosotros, de nuestra responsabilidad. Habla que tengamos diligencia, significa que habla de que tengamos integridad. Dice en el versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo también enseña en 1 Corintios capítulo 15, nos enseña de que las malas conversaciones entorpecen las buenas costumbres. Por ejemplo, tenemos que aprender a discernir con quién nos juntamos, dónde andamos, dónde nos metemos, qué es lo que permitimos en nuestra casa, en nuestro teléfono, en nuestra televisión. Todo lo que implica en nuestra vida tiene que repercutir en lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Por eso habla de procurar y habla de ese esfuerzo para que nosotros nos apartemos. Esto, en el versículo 16, habla de evitar, significa de apartarse, de santificarnos, y nos da la razón de el por qué. Mire lo que dice el versículo 16 hasta el 18, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Por qué? Porque si escuchamos, tarde que temprano estaremos repitiendo. Por ejemplo, si nos juntamos con esos maldicientes, por ejemplo en el trabajo, no podemos evitar trabajar con gente que no conozca de Dios. Sin embargo, lo que nosotros sí somos responsables es de que no ser igual que ellos, no reírnos de sus chistes vulgares, o dice apártese, nos debemos de apartar. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto.
Estas personas estaban introduciéndose en la iglesia, en la congregación que Timoteo estaba pastoreando, y traían malas conversaciones, traían profanas, por eso dice palabrerías, vanas, huecas. Entonces menciona, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Por qué? Porque va a influenciar en nuestra vida con quién nos juntamos, a quién escuchamos, a quién estamos viendo, a quién estamos siguiendo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué es lo que está firme? Su palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce si somos de Él o no. Ahora, como creación, todo ser humano es hijo de Dios como creación. ¿Sí? Hijo de Dios en creación. Pero para ser llamado hijo de Dios, según el apóstol Juan, nos enseña que tenemos que aceptar, tenemos que conocer, tenemos que, dice, mas a todo aquel que ha aceptado el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos autoriza, nos pone el nombre de ser llamados hijos de Dios. Porque esto no es de voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino de Dios. En el mundo todos dicen, todos somos hijos de Dios. No. Según la Biblia y nuestra máxima autoridad dice que no. Porque algunos los llama hijos del diablo. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién son? Si no son ovejas, ¿qué son? Cabritos. Si no son cristianos, ¿qué son? Inconversos. Si no son salvos, ¿qué son? No salvos. No hay punto intermedio. O somos o no somos. O semos o no semos. Entonces, Pablo por eso está mencionando, dice que Dios conoce a los que son de Él. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, Él pone esa analogía de el pastor, dice, yo soy el buen pastor. Dice, y el pastor conoce a sus ovejas. Habla de tener una intimidad. Por ejemplo, dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. ¿Usted conoce la voz de Dios? ¿Conoce la voz de su Salvador? Entonces usted sí es hijo de Dios, porque conoce la voz de Dios. ¿Y cómo puede entender la voz de Dios? Porque está en su palabra. Está en su palabra que usted sabe que es Dios el que me está hablando. No es el pastor, es Dios quien me está hablando. Dios está usando la voz del pastor, está usando sus labios, su entendimiento para hablarme a mi espíritu. Y dice, y el apartarse, como dice versículo 19, y el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apartarse implica una decisión muy personal. Esto ya es, cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios. Que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero no olvide esto. La Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, podríamos decir, no, es que eso habla para la gente de allá afuera. No. Lo está hablando a los de adentro. La Escritura que toma esta porción está en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Pero ahí espéreme, nada más me tomo eso, pero si gusta, se lo digo para que lo estudie, para que corrobore lo que yo le estoy diciendo. Le está diciendo a su pueblo, a su nación. Sin duda, horrenda cosa va a ser para todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Pero también habla a los que están adentro de la iglesia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El salmista David decía esto, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero David conocía de la misericordia de Dios, apeló a la misericordia de Dios. Por eso Pablo manda diciendo, apártese, dice en el versículo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿A quién lo está hablando? Los de allá afuera no invocan a Cristo, ¿lo entiende? Ellos no, ellos están allá en sus cosas, en su mundo.
Pero los que estamos aquí adentro, hace un ratito estábamos cantando, adorando. ¿Qué estamos haciendo? Invocando el nombre de Cristo, ¿cierto? Amén. Ok, entonces está hablando de nosotros. Dice, apártese de iniquidad, de maldad. Iniquidad, póngalo igual a maldad. Por eso dice, apártese de maldad todo aquel que se considera cristiano, que se considera hijo de Dios, que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted invoca el nombre de Cristo Jesús? Es una pregunta. Entonces, esto es para usted. ¿Sabe por qué muchos pierden sus batallas contra el enemigo? Porque solo ven a Dios como el genio que sale de la botella, de la lámpara maravillosa de Aladino. Lo frotan y sale el genio y dice, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus deseos? Y usamos a Dios para cumplir nuestros caprichos. Entiéndase, es una metáfora donde estoy tomando lo que la gente cree. Nada más tomo a Dios cuando lo necesito. Como que dame trabajo, ok. Froto, dame una esposa, dame esto, dame hijos, dame esto, dame dinero. Y toman a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Pero no es así. Y por eso pierden sus batallas. En estos tiempos de guerra, hablando literalmente, y también en esa guerra espiritual que tenemos los cristianos, en estos tiempos de guerra, y provocan a Dios, la gente que pierde sus batallas provocan a Dios, ¿por qué? Porque no se apartan de la maldad, de la iniquidad, y dice, y traen la destrucción de sus familias. Y para entender esto, recuerde eso, repita conmigo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, vamos al libro de Josué, capítulo 5. Josué, mire en qué lugar está, más o menos. Josué, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Pero para esto tengo que entrar en el contexto. En el contexto nos habla la Escritura cuando recuerde de que Dios le dio la promesa al padre Abraham que lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero más adelante vemos que descendieron a Egipto por la hambruna que hubo. Estuvieron ahí por más de 400 años, los hebreos, los israelitas. Sin embargo, Dios envió a Moisés para liberarlos y les prometió llevarlos a la tierra prometida. Y después que murió Moisés, Dios le encomendó la tarea a Josué, al general Josué, ya como líder, de repartir la tierra por heredad. No sin antes tenía que expulsar a las naciones que estaban en Canaán, lo que era la tierra prometida. Para entender esto, mire lo que dice en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice así en el versículo 2 en adelante, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le está hablando Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aquí habla ¿qué? De una guerra. Nadie te va a poder hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, aquí viene una condición de parte de Dios a Josué, solamente esfuérzate.
que habla ¿qué? De la voluntad propia de nosotros, ya como cristianos. Haga de cuenta que Dios le está hablando a usted. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le puso? La condición ¿qué? De obedecer. ¿Obedecer qué? La ley, la palabra de Dios, la Biblia para nosotros. Dice, no te apartes ni para acá ni para allá. No te vayas por aquí por un atajo. No se vale eso en la Biblia. Que yo lo haga a mi manera. No. Tiene que ser conforme a los estatutos, a los mandatos que Dios estableció. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque Dios es soberano. Ahora dice, nunca, sigue la condición, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, entiéndase, para que obedezcas. ¿Cómo es que vas a obedecer? Leyendo, recordando, ¿cierto? Porque, se lo repito otra vez, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo es que vas a meditar en él? No es de que te lo vas a poner arriba la Biblia. No, vas a meditar en él. ¿Por qué? Porque la estás leyendo. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? Ok. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo, no dice poquito o la mitad, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Ve los resultados? Las consecuencias de la obediencia, o el resultado de la obediencia, más bien, ¿qué es? Dice la prosperidad en nuestro camino. Ahora, no solamente lo lleve a lo material, no. El amigo de Juan, el apóstol Juan, le dijo el apóstol Juan a su amigo Gallo, dice, yo quiero que seas prosperado en todo. En la salud, en tu matrimonio, con tus hijos, en las finanzas, en tu trabajo, en todo. No solamente en una área, no, en todo. Por eso dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Aún las cosas que, por ejemplo, que me chocaron, te salió bien, hombre. Porque no entendemos, pero Dios a la postrer dice que todo lo que nos pasa es para bien. ¿Lo entiende? Que vino un huracán, que vino un tornado, que vino esto. Yo no lo entiendo, pero Dios dice que todo me va a salir bien. Esa es la confianza, hermanos. Confianza en descansar en el Señor. Ahora dice, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde quiera? Donde quiera. En el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera, hermanos. ¿Se entiende? Ahora, vea esto. Dios le da la encomienda a Josué y ya le dijo, ok, vas a entregar esa tierra. Y él, haga de cuenta que nosotros estamos ahí en lo que es, donde está sitiado, donde está está el campamento de los hebreos, de los israelitas. Y Josué manda a 2 espías a vigilar, a observar la ciudad de Jericó, que es la primera ciudad que van a tomar. Entonces manda 2 espías, sabemos lo que pasa ahí, de que son perseguidos, pero una mujer que tiene la profesión de ser prostituta, ella los esconde. Entonces ellos le hacen la promesa de que cuando vinieran los israelitas, ellos iban a cuidarla, a guardar su vida, porque ella creyó, ella escuchó del pueblo de Dios, escuchó del Dios de los hebreos, y por eso tuvo temor y no se opuso a la voluntad de Dios. Ahora, más adelante, Dios,
para llegar a la ciudad de Jericó tenían que cruzar por un río, lo que es el río Jordán. Y no es un río de que con piedritas lo cruzas, no, es un río fluyente, un río a buena distancia. Dice la Escritura que Dios hizo que se detuviera el agua, la corriente, de tal manera que pudieron cruzar los israelitas. Cruzaron, habla de un milagro. Cruzaron los israelitas en pie seco, cruzaron y ahí estuvieron. Más adelante les dice Dios, ahora sí, ¿ya están todos reunidos aquí? Ok. Y Dios le dice a Josué, toma a todos los varones y vuélvelos a circuncidar. ¿Qué es eso? Consagrarlos a Dios. Habla de los varones, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya habían estado 40 años en el desierto. Y recuerde de que ya los habían circuncidado allá cuando salieron de Egipto. Pero cuando llegaron acá, antes de entrar cuando cruzaron el Jordán, Dios les dijo, conságrense. Habla a los varones, a los responsables, conságrense. Es como tienes que dar evidencia de un cambio de vida. ¿Me explico? Para nosotros hoy sería el bautismo. Ahora, les dice que se circunciden, entonces tienen que evidenciar un cambio de vida. Y imagine esto, vamos a especular, vamos a imaginar de que Josué ya está listo para entrar a la tierra prometida, lo que es en Canaán, a Jericó, pero tiene que destruir esa ciudad, según lo que Dios le dijo. Pero él toma un momento donde se aparta, donde se aísla, porque él es el responsable y él busca la estrategia. Y podemos imaginarnos de que se aísla para tener un momento de conversación, de intimidad, va al cuartel general de Dios. Y ahí es donde va a pasar lo que vamos a leer. Dice el versículo 13, 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Imaginemos que subió a una montaña para evaluar, para calcular el costo, para evaluar qué tan grande está la ciudad. Vamos a decir, no, pues está muy grande la ciudad, si entramos por aquí, entramos por acá. Pero resulta de que antes de llegar ahí a ese lugar, allí ya estaba un varón. Lo que dice la Escritura. Dice, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, podemos entender que Josué estaba solo. Por eso no dice que iba con su ejército, su escuadrón, no, él iba solo. Y hay momentos donde nosotros necesitamos esos tiempos de soledad, hermanos. Ayer yo tuve que salir muy temprano y ya cuando regresé, ya mi esposa no estaba, que fue a hacer unas diligencias, pero resulta de que ya después mi hijo salió y yo me quedé solo en la casa. Y disfruté ese tiempo. Me gusta, mire, a mí yo trabajo con mi hijo y yo trabajo, por lo regular siempre trabajo solo. Disfruto trabajar solo. Me regaño, me castigo, me echo flores yo solo. Me corro, me despido y me contrato otra vez yo solo. Si cometo un error, yo me regaño solo. Pero son tiempos que yo disfruto porque son tiempos que tengo de intimidad con el Señor, ya sea escuchando una alabanza, escuchando una prédica, X. Y ayer, que meditando en la palabra de Dios, pasé un tiempo de intimidad con el Señor donde estaba solo. O sea, en mi casa no se escuchaba más que el Señor y yo. Estuvimos ahí platicando, ¿cómo ves? ¿Cómo te va esto? Ya cambia eso. Me estaba regañando. Pero son buenos esos tiempos de soledad. Y Josué estaba buscando la estrategia para
buscar cómo llegar, cómo vencer a sus enemigos, que era Jericó, que eran los habitantes de Jericó, lo que era el ejército del rey y todos ellos. Y hay momentos que son necesarios, esos momentos de soledad, esos momentos de intimidad, de soledad para hablar con Dios, para que nos dé la estrategia cómo ganar nuestras batallas. El estar enfocados todo el tiempo es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? No te das tiempo ni siquiera de preguntarle a Dios. Tal vez le preguntaste a tus papás, al vecino, al compadre, a todos le preguntaste de tus problemas, a ver si ellos te daban una solución, pero no has ido con Dios. Y ahí es donde tenemos que ir primeramente, que Dios nos dé la estrategia para librar nuestras batallas. Entiéndase, puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus hijos, puede ser en tus finanzas, en tu salud, en cualquier área que nosotros estemos batallando, tengamos una lucha. Ahora, note esto, que el varón ya estaba allí. El varón no iba subiendo junto con Josué, no. El varón ya estaba allí. Significa que somos nosotros los que tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Lo entiende? No ¿a qué horas llegas, Dios? No, Dios está en todos lados, pero somos nosotros los que tenemos que disponer ese tiempo, disponer nuestro corazón para que Dios nos dé la estrategia, para que ganemos nuestras batallas. El varón, todos los estudiosos hablan de que, concuerdan de que es Cristo, y te lo vamos a decir por qué. Esto se conoce como una cristofanía o teofanía para algunos. Cristofanía, que es Cristo prehumanado o Cristo en el Antiguo Testamento, que es una manifestación de Dios hablando a una persona o hablando al pueblo a través de una teofanía o una cristofanía. Dice que tiene la espada desenvainada. Cuando nadie que un guerrero no saca su espada si es que no la va a usar. Es como hoy un soldado trae su arma, trae su rifle, su AK o su R-15 o su pistola, no la trae desenfundada si es que no la va a usar, o no corta cartucho si es que no lo va a usar. Van a entrar atentos y corten cartucho y están listos, preparados para disparar. Bueno, en el tiempo de Josué no había armas, sino la espada. Pero el traer la espada desenvainada significa que va a pelear. ¿Entiende? Ahora, ¿va a pelear con quién? ¿Quién estaba ahí? Josué. ¿Iba a pelear con Josué? Sí y no. Déjale explico. No, porque no iba a atacar a Josué. Pero sí iba a atacar, ¿qué? Sus pensamientos. Tal vez sus pensamientos él quería hacer, y si nos vamos por acá, y si hacemos un túnel por aquí como el Chapo, y si le hacemos por allá, caeremos de paracaidistas. No, Dios, él va a sacar la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Para nosotros ya entendemos que la palabra de Dios es el arma ofensiva que nosotros tenemos para atacar ¿a quién? Al enemigo, ¿cierto? Y primero que nada, aquí el varón de Dios se identifica. Pero antes de identificarse, recuerde de que ya tiene la espada desenvainada, listo para atacar. ¿Atacar qué? Los argumentos, los pensamientos de Josué. Él pregunta, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y quiero dejar esto muy claro. Dios no es partidario de nadie. Que soy hijo de Dios, de nadie. Déjeme se lo explico. Porque Él es justo y verdadero. Lo que significa que Él está del lado de la justicia y la verdad. Cuando su pueblo, siendo el pueblo amado por Dios, se iba a la injusticia, Dios se iba contra ellos. Cuando uno de nosotros está en injusticia, Dios se va contra él. ¿Lo entiende? No diga, es que yo soy hijo de Dios y nada me va a pasar. No, sí te va a pasar, fíjate. Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. ¿Ya lo va entendiendo? La responsabilidad que está en nosotros como hijos de Dios
A los de allá afuera, mire, ya Satanás los va a zarandear. Y no solamente eso, sino que su final va a ser en el infierno. Pero para nosotros, Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque hacemos mal. Dios nos castiga. Que Dios es amor, sí, y al que ama disciplina. ¿Sí lo entiende? ¿Por qué? Porque Él está interesado en formar la imagen de Cristo en nosotros. Que ya soy hijo de Dios, ya acepté a Cristo como mi Salvador. Sí, pero sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, sigamos avanzando. Él no es partidario de nadie. Él es justo y verdadero. Si nosotros nos vamos del lado de la mentira, entonces la verdad va en contra de la mentira. ¿Entiende eso? Si usted se pone de mentiroso, entonces usted ya se opuso en contra de Dios. Y Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Del Dios vivo, dice la Escritura. Por eso digo que Josué decía, ¿de cuál eres? ¿De los de nosotros? Pues vente de este lado, vente, ya somos más. No. El varón le está diciendo, ni contigo ni contigo, si estuvieran los dos bandos. No, sino de la verdad, sino de la justicia. Porque aún su pueblo, cuando se aparta y cae en la injusticia y la mentira, Dios los castiga. Versículo 14. Él respondió al varón de Dios, o Cristo, no. Luego le dice, ¿eres de los nuestros o de aquel? No, le está diciendo no, dando la opción de que de ninguno de los dos, más bien dando la certeza de que de ninguno de los dos, mas con el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué entendió. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Se acuerda que el apóstol Juan en Apocalipsis se postró en dos ocasiones a un ángel? Y el ángel le dijo, no te postres, levántate, yo soy igual que tú, soy un siervo de Dios. Pero aquí, este ángel, o el ángel de Jehová, o Cristo, él sí aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque él era Cristo. ¿Me explico? Por eso en la Escritura se predica con la misma Escritura. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y aquí le va a dar la estrategia. Mire lo que sigue diciendo. Me quedo. Josué, mire que Josué no contestó, sino que Josué obedece. ¿Qué es lo que hace? Se humilló. Dice que se postró. ¿Sí ve esa posición en su imagen, en su mente? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 6. Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Quiere decir que estaba sitiada la ciudad. Eso ya lo estudiamos. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mire cómo le está hablando del pasado, mostrándole el futuro, pero que lo entienda en el presente. A ver, explíquelo, ya se lo dije. Él ya lo entregó, Dios ya venció. Y le está diciendo como que lo vea en el futuro, pero él quiere que lo entienda en su presente. Versículo 3 dice, rodearás pues la ciudad, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Por qué no lo hizo 5? ¿Por qué no lo hizo 4? No sé, como Dios lo dijo. Si Dios te dice hazlo así, hazlo así. Amén.
Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios le está dando la estrategia a Josué, pero también nos está dando la estrategia a nosotros. Dios nos da la estrategia a cada uno de nosotros en el área o terreno en el cual estamos enfrentando a nuestros enemigos. Pueden ser las finanzas, el matrimonio, los hijos, la salud, etcétera, etcétera. Dios en su palabra nos dará la estrategia. Solo tenemos que obedecer, tal y como Dios nos lo está diciendo. ¿Cuántas veces has perdido tus batallas porque no lo quieres hacer, porque lo quieres hacer solo o sola? Yo lo hago solo. Mira, quieres solucionar tu matrimonio, pero el matrimonio es de 2. Quieres solucionar tu matrimonio en tus fuerzas. No puedes, no vas a poder. Necesitas la ayuda de Dios. Amén. Con tus hijos, ¿cómo es que ellos se van a sujetar? Bueno, primeramente a través del testimonio, el ejemplo que ellos vean en nosotros los padres. ¿A quién? A Dios. Porque nadie puede estar en autoridad si no se somete en autoridad. Y nuestra máxima autoridad es Dios. Por eso muchos pierden sus batallas porque lo quieren hacer solo o sola. Josué, él no podía, aunque se apartó, él no era para pelear, sino para buscar un momento de intimidad con Dios. Él no lo iba a hacer solo, pero Dios le está dando la estrategia. Y muchos por eso pierden sus batallas porque lo hacen solo o sola y en sus fuerzas, pero jamás van a vencer si Dios no interviene para derribar las murallas del enemigo. Tal vez hay una muralla en la comunicación. ¿Cómo es que vas a derribar esas murallas? A través de la ayuda de Dios. ¿Cómo es que vas a derribar la iniquidad, las murallas de la idolatría, del homosexualismo? ¿Cómo es que vas a derribar todo eso? Con la palabra de Dios, con la intervención de Dios. Porque solo no vas a poder, más no has podido, ni podrás, con tus problemas, con tus enemigos. Continuamos, dice. Bueno, vamos a avanzar hasta el versículo 15, ya porque ya les dice cómo hacerlo, y en el versículo 15 dice así: al séptimo día, ya aquí ya rodearon la ciudad 6 veces y ahora viene la séptima vez. Al séptimo día, ya literalmente dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, quiere decir muy temprano, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Ahora, quiero que entienda esto, que la ciudad no era como una cuadra. No, era una ciudad, era una nación. Haga de cuenta rodear, no sé, ¿qué te gusta? Todo este pueblo, supongamos. Hasta allá las 7 veces. ¿Cómo terminarían? Cansados, ¿cierto? Pero no solamente eso. ¿Cómo es que iban a obtener fuerzas para continuar y pelear y avanzar? Con la ayuda de Dios. Dios te fortalecerá. Por eso no es en tus fuerzas. Tú obedece y Dios te capacita para hacer la tarea en la cual Él te está encomendando. ¿Cómo es que yo puedo pastorear? No es en mis fuerzas. En mis fuerzas ya hubiera renunciado desde hace mucho. Por eso muchos abandonan el ministerio, porque lo empezaron a hacer en sus fuerzas, o lo hacen sin Dios. Y podrán tener una congregación, pero tarde que temprano caen. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus fuerzas. Cuando nos apartamos de Dios, entonces vamos nosotros. Hermanos, ¿qué no saben quién soy yo? Y ya, Dios se apartó. Pero si estamos en comunión, en intimidad con Dios, Dios es el que nos fortalece.
el que nos respalda y el que va enfrente de nosotros. Amén. Ahora, dice así, versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora, ese gritad, vamos a parafrasearlo para entenderlo a nuestro tiempo. Gritar sería como invocar, clamar, predicar. Invocar quiere decir enseñar. Voy a hablar en el nombre de Dios. Obviamente que Dios iba a usar si ellos no gritaban, es como Dios ya hizo el 99% y nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de ser parte de la victoria. La victoria ya es de Él, pero nos está invitando. El hecho que yo esté predicando aquí, Él ya hizo la obra en sus corazones, ¿cierto? Pero me está usando para que Él sea glorificado en lo que yo estoy haciendo. No yo, sino Cristo en mí. ¿Me explico? Cuando usted va y le predica a alguien, le está invocando el nombre de Cristo. ¿Me explico? Y es lo que están haciendo ellos. Invocan. ¿Invocan a quién? A Dios. Dios nos ha dado esta ciudad. Dios ha vencido. Dios nos dará esta ciudad. Vamos a vencer en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os entregará la ciudad. Ahora imagínense, están cansados. Me puedo imaginar, están emocionados porque son hombres de guerra, pero todavía sacan fuerzas para gritar. Y luego dice, versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El título de esta prédica se llama Hay un anatema dentro de nosotros. Y apenas voy a empezar. No se cree. No, lo que quiero decir es de que lo que nos dice en el versículo 18 es apártese. Apártese de iniquidad. Guárdese. Por eso menciona, dice, habla de santificarnos, habla de apartarse, no contaminar nuestra casa, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra iglesia, hermanos. ¿Sí lo entiende? ¿Sabía que hay un anatema dentro de nosotros? Ya nos evidenciaste, dijo el hermano. No, ¿sabe dónde está el anatema? Dentro de nosotros también. En esa vieja naturaleza. ¿Sí? No me entendió, ¿verdad? Mire, dentro de nosotros, el anatema es esa vieja, hablando de mí, es ese Armandillo. Ese es el anatema. Él es el maldito. Dentro de nosotros hay un anatema. Dentro de la nación de Israel había un anatema. Ahorita lo vamos a ver. Pero le está diciendo, por eso dice, pero vosotros guardaos, versículo 18, del anatema, no te contamines, dice, ni toques, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Quiere decir que te contaminas, te contagias. Puede ser de amargura, puede ser de resentimiento, puede ser de codicia, de avaricia. Por eso dice que apártese de todos aquellos que traen palabrerías, traen chismes, traen cosas que destruyen, que contaminan. Un chisme destruye, hermanos. Un chisme puede destruir, un chisme tiene la capacidad, hermanos, de
de que una congregación se separe. Y se hicieron dos bandos, un chisme. Pues sí sabían que el pastor anda que con la banderista y que anda, un chisme. Bueno, es una calumnia. Pero eso puede dividir una congregación. Pues que la hermanita anda con fulanito y que, ¡pum! Un chisme lleva la intención de destruir, hermanos. Todo chisme. ¿Entiende? Ahora, por eso, continuamos. Dice el versículo 19, dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entiéndase de que es un ejército que está sitiando a toda la ciudad. Toda la ciudad estaba amurallada, no nada más la esquina o el enfrente, no, estaba toda la ciudad. Y toda la ciudad había soldados alrededor. Nada de que dijo, no, yo quiero irme por enfrente. Dios derribó las murallas y yo me voy por acá. No, tienes que ir enfrente, lo que te toca a ti. Yo te estoy predicando, tú tienes tu lucha y tú tienes que vencer para que avances. Tal vez es un problema ahí, una adicción, un mal hábito. Tú lo tienes enfrente, tú no lo rodees, tú tienes que atacar a ese enemigo, al que tú tienes personalmente. ¿Lo entiendes? ¿Entendemos eso? Ahora, veamos esto. Según los estudiosos, hablan de que han descubierto de que las murallas de Jericó no cayeron hacia adentro, sino hacia afuera. Y se supone que cuando van a derribar las murallas, los de afuera, tienen que caer las murallas hacia adentro. Pero se ha comprobado en la arqueología de que las murallas cayeron hacia afuera. Es como que si alguien de adentro las derribara para que pudieran entrar. Aquí no es más que la mano de Dios que como fichitas de dominó las tumbó. Esas murallas para que pudiera entrar el pueblo de Israel. ¿Me explicó? Por eso necesitamos la ayuda de Dios para derribar a nuestros enemigos. Versículo. Ahora, ¿cómo es que estos guerreros, el pueblo de Israel, podía avanzar, podía llegar? Solamente obedeciendo. Si usted lo hace a su manera, usted no va a poder. Tiene que hacerlo a la manera que Dios ya lo estableció. Amén. Versículo 21 dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo, acaben con todo. No, que yo quiero dejar esto, que esta grabadora, que es que esto me lo dejó mi abuelito, es que la imagen con la que yo hice la primera comunión, no, acabe con todo. Es que este disco me gustaba porque acabe con todo. ¿Entiende eso? Ok. Versículo 22 dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrar en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Mire, cuando hay obediencia, en la obediencia, por ejemplo, del padre hasta los hijos alcanzan salvación. Digo, salvación de peligros, vamos a decir. Según Pablo en la Escritura nos enseña en 1 Corintios, cuando dice que uno que es creyente se convierte al Señor, pero el otro no, en el matrimonio, dice que esa persona es santificada por el que es creyente. ¿Qué significa esto?
No es que ya es salvo, sino que tienen la oportunidad de convertirse al Señor a través del testimonio del que es convertido, sea él o ella. ¿Me explicó? Entonces, eso habla de que está consagrado o consagrada a Dios. Porque dice, porque si no, sus hijos serán inmundos. Habla de que si ninguno de los dos es cristiano, ¿cómo dice a los hijos los llama? Inmundos. Y lo dice Dios, no lo digo yo. Dice, versículo 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron el tesoro en la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Versículo 26 dice, y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó en toda la tierra. ¿Se acuerda cuál fue la acción que hizo Josué delante de aquel varón? Se postró, se humilló, porque el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué? Porque la humillación, esa es la puerta, esa es la llave para entrar en que nosotros podamos avanzar en el camino de Dios. Y eso nos lleva al resultado de que Dios nos enaltece. Olvídese que el mundo lo enaltezca a usted. No. Usted debe de entender de que dice que el que se humilla, Dios enaltece, pero el que se enaltece solo, Dios lo humilla. Ahora vea esto. Hasta aquí, gloria a Dios, aleluya, y sacaron las carnitas, sacaron los refrescos, hicieron su fiesta. Cualquiera lo haría. Pero, pues que no íbamos bien, pastor. Capítulo 7, versículo 1. Pero, ese pero ya cobra sentido. Versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Jehová, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Había un desobediente en la congregación. Había un desobediente en tu casa. Había un desobediente dentro de ti. Cometieron pecado. Dios ya lo generalizó. No solamente, mire que por la culpa de uno, todos la llevaron. Por la culpa de uno de nosotros, ya todo nos evidenció según el mundo. ¿Me explico? Si uno de ustedes termina ya con la sangoloteada, ya bailando, termina ya haciendo ya, ¿qué no va a casa de oración, Jacksboro? Ya nos evidenciaste, ya nos ensuciaste. Y mire, aquí está diciendo nombre, está diciendo quién y qué fue lo que hizo. Continuamos, dice, versículo 2, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Ai es otra ciudad, otra ciudad que Dios quería que Josué expulsara a todos los habitantes de esas naciones. Dice que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigue a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, de los cuales huyeron de los de Ai.
Quiere decir que los hicieron correr a esos 3,000. Versículo 5 dice, y los de Ai, no sé dónde está el acento, Ai, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo, aquí entendemos de que siempre habrá inocentes pagando por las culpas de los desobedientes. Ya nos dijo quién, en el versículo 1, por la culpa de Acán. Siempre habrá inocentes pagando por las culpas de los desobedientes. Cuando estás en desobediencia, jamás podrás vencer a tus enemigos. Jamás. Puedan ser muchos o pocos. Puedan ser fuertes o pequeños. No importa. Mira, hay veces una botellita ya te venció. Un cigarro, un cigarrito, que lo agarras y lo destrozas, pero te venció. ¿Sí entiendes el punto? De que hay cosas que nos gobiernan. Y tenemos que sacar, ¿qué? Ese anatema dentro de nosotros. De dentro de nosotros. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré que ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué, mire, si entendemos esto, Josué quiere culpar a Dios por su derrota. Ay, Dios, tú tuviste la culpa. ¿Para qué nos pasaste? ¿A quién le está hablando? A Dios. Le está diciendo, ¿por qué nos hubieras dejado allá? Obviamente que Josué desconocía, hasta este punto él desconocía del anatema. Él no sabía lo que Acán había hecho, pero él está culpando ¿a quién? A Dios. ¿Sí lo ve? ¿Lo entiende? Josué quiere culpar a Dios por su derrota. Él desconocía, pero la ignorancia no nos exime de pagar el precio. Mira, tal vez tu hijo está robando. Vamos a especular. Tal vez tu hijo está robando en la compañía y tú no lo sabes. Pero llega con cosas nuevas ahí todos los días. Llega ahí y tú dices, ¿sabe qué estará pasando? Y un día llega la policía, el FBI, y entrega y te agarran y también usted va a la cárcel por solapador. Pero yo no sabía. No, tal vez tú no eres el culpable, tú no lo estabas robando, pero eres el responsable. ¿Lo entiende? Josué era el responsable. Ahora, él ya les había dicho, no tomen nada del anatema. Sáquenlo, o sea, no hagan nada, no toquen nada que sea inmundo. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese levántate, no sé yo, no suena como levántate, ay, déjate ayudo. No, levántate. Dios reprende a Josué, no me culpes a mí de su desobediencia. Yo te di la estrategia, te dije lo que tenías que hacer para que todo te saliera bien y para que fueras prosperado en todo, en lo que emprendieras. ¿Qué es lo que decía? Guarda, obedece la palabra de Dios, medita en ella y todo lo que emprendas te saldrá bien y serás prosperado en todo. ¿No es cierto? ¿Fue lo que leímos en el capítulo 1? ¿Amén? Ok. Versículo 11 y 12 dice,
Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Aquí sigue hablando Dios, que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enreces. Por esto, mire esa palabra, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Nos da la razón. Por eso nos sacamos bien, por eso no avanzamos en la familia, por eso no avanzamos en el matrimonio, por eso no avanzamos en las finanzas. ¿Por qué? Porque permitimos el anatema en la casa. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Si se fija en el versículo 12, nos dice, por esto no podrás hacer frente a tus enemigos, porque se quieren parecer más y más al anatema. Lo que Acán robó era un manto babilónico. Yo lo quiero ese en mi sala. Yo quiero esa televisonzota ahí grandota como lo tiene mi compadre. Yo quiero esa camionetota como la tiene mi vecino. Yo quiero esas zapatillas que tiene mi vecina. Yo quiero el modo de vida de ellos. Yo quiero su oro, quiero su plata. Es lo que Acán, en otras palabras, él quería, él deseaba. Porque quieren parecerse más y más al anatema, deseando sus cosas, sus costumbres, su forma de vivir. Y Dios se aparta de ti y de nosotros si continuamos, si caemos en eso. Ya que tú no te apartaste de la iniquidad, aunque habías en un tiempo invocado el nombre de Dios. El pueblo de Israel había experimentado, había caminado con Dios 40 años en el desierto, no les faltó nada. Invocaron el nombre de Dios. Dios les proveyó el maná, les proveyó agua, no se gastó su vestimenta, su calzado. Experimentaron cuando Dios abrió el mar, caminaron, Dios los libró de Egipto con mano poderosa. Ahora, ellos en su momento todavía querían y anhelaban las cosas del mundo. Estos sí ya eran el pueblo de Israel, pero quería parecerse al mundo. Cuando Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios, en manos del Dios vivo, significa que le está hablando a su pueblo, a su iglesia, a tu casa. Y si tú te apartas, y si tú te contaminas, dice que Él se va a apartar. Por eso dice, por cuanto han venido a ser anatema, dice, ni estaré más con vosotros. Si no destruyeres el anatema, ese si no es una condición, hermanos. Es una condición que nos está dando la oportunidad de enmendar. Nos está diciendo, ok, corrige. ¿Lo entiende? Dice, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. También dice, levántate, santifica al pueblo. ¿Qué significa santificar? Apartarnos. ¿Qué decía Pablo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque a Cristo. Significa que hasta que no quites o quitemos y quememos lo anatema dentro de nosotros y lo matemos, al anatema que vive dentro de nosotros, Dios no volverá a tener comunión con nosotros. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Versículo 14 en adelante dice, os sacaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas,
y las casas que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fueron tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdí. Hizo acercar la casa de los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmín, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Se fija cómo es como primero a los de casa de oración Jacksboro? Ándele. Y luego pues va a tomar a las familias, va a apartar una familia, y de esa familia va a tomar a uno, el anatema. ¿Ve cómo va excluyendo para evidenciar el culpable? Ahora, aquí es donde usted internamente pregúntese, ¿seré yo maestro? Versículo, dice la Escritura, Dios conoce a los que son suyos. Significa que sabe quién no son los de Él. Bien sencillo. Versículo 19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Número 1. Y dale alabanza. Número 2. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Okay. Dios da la oportunidad de confesar el pecado. El otro paso es arrepentirse. ¿Cierto? Si confesar es tu pecado. Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. El otro paso es arrepentirse y dar gloria a Dios. Pero una persona que no reconoce sus pecados, si no confiesa sus pecados o no confiesa a Dios como su Salvador, a Jesús como su Salvador, ¿cómo puede glorificar a Dios? No se puede, porque el único medio es Cristo. No hay otro medio. No es María, no es Pedro, no es Pablo, es a través de Cristo. Entonces, por eso Dios está diciendo cómo lo debemos de hacer. Primero le dice, confiesa. Ese confesar tiene que venir con un arrepentimiento. Dios nos está dando la oportunidad de que confesemos nuestro pecado. Ahora, no al pastor, no, usted confiéseselo al Señor. Amén. Si no, imagínese aquí la filota. No, habla de que vamos a confesar nuestro pecado. Pero también habla de que nos vamos a arrepentir, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero no solamente eso, sino que glorifiquemos a Dios, reconociendo de su misericordia que no hemos sido consumidos por el pecado que hemos cometido. Pero si reconocemos, primero que nada debe de haber un compungimiento y un arrepentimiento. Pero mire lo que pasa. Versículo 20 y 21 dice así. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Confesión. Número 1. Y así he hecho. Y dice cómo lo hizo. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. ¿Ok? Si se fija, él confiesa, pero ¿encuentra arrepentimiento aquí?
Él no se está arrepintiendo. Él está siendo evidenciado. Hay un remordimiento en él por haber sido descubierto. ¿Quién lo descubrió? Dios. ¿Acaso cree que usted se puede esconder del ojo de Dios? ¿O nosotros, ya incluyéndome yo también? Mira, hasta da miedo. ¿A poco no? Él confiesa, pero no se arrepiente. Él dice que dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Ahora, para algunos, lo bueno no significa lo mejor. Para algunos lo bueno es su camioneta, su casa, sus zapatillas, su bolso, cosas materiales, su trabajo. Para ellos eso es lo bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, sigue diciendo, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Es como la evidencia. Ahí está, ya salió ahí salió en tu Facebook. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas bailando? ¿Dónde andabas ahí comiendo? ¿Dónde andabas allá? ¿Dónde andabas? ¿Con quién andabas juntándote? Hay unos que, bueno, ya mejor le avanzo. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero y el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Por qué tienen que pagar tus hijos e hijas por tu desobediencia? Hablo a los padres de familia primeramente y también a las esposas, porque también hay una responsabilidad, porque ustedes también tienen una autoridad bajo la autoridad de su esposo. Amén. La desobediencia de cualquiera de los dos va a perjudicar a sus hijos, a nuestros hijos. Ahora, ¿usted cree que Dios es cruel por este episodio? Por lo que va a pasar, dice versículo 25, dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monto de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, ¿me ayudas? Ahora, ¿usted cree que Dios es cruel por este episodio? Alguien diría, alguien que desconoce de las Escrituras o de un Dios soberano, diría, sí. ¿Cómo es que Dios permitió que pasara esto? ¿Cómo es que permitió que pasara esto otro? Es un Dios cruel. Pero es porque no saben diferenciar de las emociones a la justicia. Es que eran niños, eran chiquitos, eran bebés y no saben diferenciar. Porque la Escritura nos atestigua de que hubo 36 hombres que murieron, 36 familias, cuando fueron 3,000 hombres a atacar a la ciudad de Ai, murieron por la desobediencia de un solo hombre. Ahora, ¿usted cree que eso es justo? ¿De que sus hijos se hayan quedado sin su padre por la desobediencia de uno? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Justicia. ¿Ya lo entendió?
Y habrá ocasiones que aunque yo y toda la iglesia oren por ustedes, o ore por ti, la justicia de Dios nos alcanzará. En una ocasión, hablando con alguien, me decía, yo no le deseo nada mal a su pareja, pero su pareja había cometido pecado. Y yo le dije, ni yo tampoco le deseo mal. Pero el hecho que yo no le desee mal, ni inclusive aquella persona no le desee mal a su pareja que le falló, eso no significa que la justicia de Dios lo va a pasar por alto. Yo no soy soberano. Aunque yo ore, ayune, haga cilicio, no lo castigues. No, es que yo no soy Dios. La justicia de Dios vendrá. Por eso apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Cristo. ¿Está entendiendo? Que estamos en tiempo de guerra, una guerra espiritual, una guerra emocional, una guerra de filosofías. ¿Qué va a vencer? La obediencia a Cristo. Él ya lo estableció cómo hacerlo. Pero si nosotros continuamos con nuestro anatema, ahí, no, es que quiero guardar esto, yo quiero reservar esto porque esto se me ve bien, esto me gusta porque me hace parecer a los del mundo, con costumbres. Es que así lo hacen todos. No te equivoques. No salpiques tampoco. El pastor no andaba allá, o el pastor no te dijo cómpralo. No, yo enseño, usted decide. Yo le digo, apártese yo no lo dice Dios. Yo soy el portavoz de Dios nada más. Apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Pero si usted persiste, no, pero es que así a mi manera, como Caín. Tal vez ahorita no ver los resultados, lo verá después con sus hijos. Simplemente voltea a su alrededor y diga, ¿dónde están mis hijos? Y no trato de acusarle más. Si usted ya hizo lo correcto, bueno, cada quien decide. Pero si usted no ha hecho lo correcto, arrepiéntase. Confiese su pecado a Dios. Sáquelo anatema de usted. Sáquelo el anatema de su casa. Y avance. Es Dios quien va a derribar esas murallas. Hubo 36 familias que perdieron al padre de familia por la codicia y la desobediencia de este hombre llamado Acán. ¿Usted cree que eso es justo? No. Dios obró en su justicia. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Ya nos dio la enfermedad y la medicina. Pablo dijo al joven Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Recuerde de que su gracia no es más que su justicia y su verdad. Déjeme se lo explico. Usted puede decir, ya soy salvo por gracia. Sí, pero la gracia no te autoriza para que sigas cometiendo pecados. Este es de anatema, porque su justicia, su justicia y su gracia están a la par. Y la verdad. Es que soy salvo por gracia. Sí, pero su justicia también va junto. No lo puedes despegar. Es que yo he hecho esto, bueno, eso es gracia. ¿Pides perdón? Sí, puedes pedir perdón, arrepiéntete. Y el Señor dice, hey, pongámonos a cuentas, tú y yo, acá en la secreta. Y Él en su soberanía puede pasar por altos las consecuencias. Eso está en su soberanía. O que sean menos. O que Dios te dé la sabiduría. Si te arrepientes, Dios te va a dar sabiduría para que puedas lidiar con las consecuencias. Pero las consecuencias no las puedes apartar. David confesó su pecado de adulterio, pero las consecuencias, él no se pudo desligar y apartarse de las consecuencias. La espada no se apartó de la casa de David, y él invocaba, adoraba, amaba a Dios, pero apeló a la misericordia de Dios. ¿Cuál es la solución, pastor? Apártese de iniquidad y busquemos el rostro de Dios
y su misericordia. Su gracia nos permite ejercer, nos permite acercarnos a Él cuando nos humillamos delante de Él después de haber pecado. Las consecuencias ahí estarán, pero si nos postramos como Josué, como lo hizo Josué, Él nos dará la estrategia para vencer a nuestros enemigos después que Él haya derribado sus murallas y así podamos avanzar. Amén. ¿Quiere avanzar? Póngase de pie. Vamos a dejar que Dios en este momento, usted confiese su pecado y deje que Dios derribe las fortalezas de sus enemigos. Sí, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. Tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Nos comprometemos delante de ti, Señor, a quitar todo aquello que nos estorbe. Moldéanos, mi Dios, así como moldeaste a Josué, así como le mostraste la iniquidad de uno, así también hay iniquidad en cada uno de nosotros, en la vieja naturaleza. Ayúdanos a matar y a quemar el pecado, el anatema que está dentro de nosotros. Ayúdanos a que con tu palabra, Señor, podamos derribar las fortalezas de los enemigos, mi Dios. Ayúdanos a entender, Señor, de que tú eres justo y verdadero, mi Dios, de que no estás del lado de nadie, Señor, sino de Dios Todopoderoso, de tu verdad y tu justicia. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Tal vez usted esté pasando